Presentamos los llamados parámetros de posición. Trabajemos los llamados cuartiles. Los parámetros de posición son aquellos que surgen al ordenar los datos de menor a mayor, es decir, en orden creciente. Entonces, vamos a dividir toda la población en trozos con el mismo número de individuos. Los puntos de separación de cada uno de estos trozos serán los parámetros de posición, porque cada uno de estos parámetros van a indicar el lugar o la posición que ocupa el dato con respecto a los valores de la distribución. Presentemos la mediana y los cuartiles. Imaginemos que preguntamos a un grupo de 16 personas cuántas veces han salido a correr durante este último mes. Estos son los datos ordenados de menor a mayor recogidos de este grupo de personas. Vamos entonces a presentar la mediana como el parámetro de posición que indica el lugar en el cual la población se ha dividido en dos partes iguales. Como tengo 16 datos, vamos a dividirlo en dos trozos del mismo tamaño. El primer trozo con los 8 primeros datos, el segundo trozo con los 8 últimos datos. Luego entonces el 50% se encuentra a un lado y el restante 50% se encuentra a otro lado del parámetro de posición llamado mediana, que si representamos todos los datos en un diagrama de barras, encontrarás exactamente entre el valor 6 y el valor 7, es decir, 6,5. Fíjate bien cómo el parámetro de posición mediana ha dividido toda la población en dos grupos del mismo tamaño, dejando a su izquierda el 50% de la población y a su derecha el otro 50% de la población. Presentemos ahora los llamados cuartiles. Si en vez de querer dividir toda la población ordenada de menor a mayor en dos grupos iguales, lo queremos hacer en 4 grupos o partes iguales, presentamos entonces los llamados cuartiles. El primero, el segundo y el tercer cuartil. Fíjate bien en el ejemplo anterior. Ahora, dividirlo en 4 grupos iguales serán estos que aparecen en pantalla. Luego, la separación de un grupo con otro presentará cada cuartil. Por ejemplo, el cuartil primero será la separación entre el primer 25% y el segundo 25%. Será exactamente el valor 4. El segundo cuartil será el que divida a la población entre el segundo grupo del 25% y el tercer grupo del 25%, que será exactamente el valor mediano o 6,5. Y es que el cuartil segundo o Q2 es siempre la mediana. El cuartil tercero o último cuartil será el que divida a la población entre el tercer grupo y el cuarto grupo, siendo en este caso de 8,5. Luego recordamos que los cuartiles parten a la población en 4 grupos de mismo tamaño y que representados en un diagrama de barra será exactamente la mediana como el 6,5, es decir, dejando 50% a su izquierda y el 50% a su derecha. El cuartil primero, en este ejemplo 4, dejando un 25% a su izquierda y un 75% a su derecha. Y el cuartil tercero, en este ejemplo 8,5, dejando un 75% a su izquierda y un 25% a su derecha. En resumen, el primer cuartil es el valor de la variable que deja por debajo de él a todo un cuarto de la población y por encima a 3/4 de la misma. El tercer cuartil es el valor de la variable que deja por encima de él a 1/4 de la población y por debajo a los 3/4. La diferencia entre el cuartil primero y el cuartil tercero se le llama recorrido intercuartílico. Finalmente, el cuartil segundo coincide con la mediana, porque es el valor de la variable que deja la mitad por debajo de él y la otra mitad por encima de él. Fíjate en el ejemplo en el que ahora el tamaño de la población o muestra es un número impar.
por ejemplo 19. Observa que para formar los 4 grupos vamos a tener entonces que contar con paquetes o grupos con un número fraccionario de individuos. En este ejemplo serán 4 y un trozo de un quinto. Entonces, tanto el cuartil primero, segundo y tercero van a ser valores exactos de la variable. En este ejemplo, el cuartil primero será el valor 3. El cuartil segundo mediana, el valor 6. El cuartil tercero será el valor 8. Recuerda finalmente que la mediana es tanto un parámetro de posición como de centralización. Es de posición porque nos dice en qué lugar se encuentra el valor que deja a la mitad de los datos por encima y a la otra mitad por debajo. Y también es de centralización porque ocupa un lugar central con respecto a los demás datos de la variable. Vamos ahora a estudiar el cálculo de los cuartiles, primero, segundo o mediana y tercero, cuando los datos de la variable estudiada se presenten en una tabla de frecuencias del modelo cualitativo discreto, como la que ahora aparece en pantalla. Observa bien que vamos a necesitar entonces calcular la frecuencia relativa h sub i. Gracias a ello vamos a poder calcular la frecuencia relativa acumulada h sub i mayúscula y finalmente multiplicándola por 100 obtendremos lo que aparece en la última columna, la frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Y gracias a esta podremos entonces averiguar dónde se encuentra exactamente cada uno de los cuartiles. Observa bien que en la primera fila, para el valor x sub i0, tenemos un porcentaje de frecuencia relativa acumulada del 10%. Quiere decir que el valor 0 va a dejar a un 10% de estos datos a su izquierda y un 90% a su derecha. En la segunda línea o fila aparece que el valor x sub i igual a 1 tiene como frecuencia relativa acumulada en porcentaje un 35%, porque va a dejar el valor x sub i igual a 1 un 35% de los datos a su izquierda y el resto del 65% de los datos a su derecha. Como el 25% o primer cuartil se encuentra dentro de los valores 1, como ahora aparece en pantalla, luego el primer cuartil será un valor 1. En la tercera línea aparecerá que el valor x sub i igual a 2 cuenta con una acumulación del 50% de los datos. Eso querrá decir entonces que el último 2 que aparece llega al 50% de los datos, con lo cual la mediana se va a encontrar entre el valor 2 y 3, 2,5. Finalmente, en la cuarta fila observamos que el valor x sub i igual a 3 acumula un total del 80% de los datos, dejando el 80% a su izquierda y el 20% a su derecha. Como el tercer cuartil es la posición o valor de la variable tal que el 75% de los datos estén por debajo de él, claramente nos los encontramos para el valor 3. ¿Cómo calcular los cuartiles cuando la variable a estudiar es cuantitativa continua? Es decir, a través de intervalo, como puede ocurrir en las marcas de estos 160 saltadores de longitud en una competición. En este caso vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada, f sub i mayúscula, que multiplicándola por 100 obtendremos el porcentaje de acumulación de frecuencia absoluta, última columna. Fíjate bien entonces que en la primera fila aparecerá que los valores dentro del intervalo 690,5 a 710,5, 5 valores, representan un 3% de la variable. En la segunda fila, los valores que hay dentro del intervalo 710,5 a 730,35 junto a los anteriores representa un acumulado del 11% de los datos. De este modo podemos observar que en la tercera fila, en el intervalo de 730,5 a 750,5, encontraremos una acumulación total de hasta el 26%. Luego el 25% o primer
cuartil se encuentra en este intervalo, llamándose el intervalo primer cuartil. El intervalo mediano o el intervalo cuartil segundo lo encontraremos en la cuarta fila, intervalo 750,5, 770,5, ya que tiene un acumulado de hasta un 61%. Luego el 50% se encontrará entre el 26 anterior y el 61 actual. Podemos entonces asignar el intervalo mediano como aparece en pantalla. Y finalmente el intervalo cuartil tercero será el que ahora señalamos en pantalla, puesto que tiene un acumulado de un 81%, el 75% se encuentra incluido aquí, en el intervalo 770,5 a 790,5. Es importante que recordemos que esta es una primera técnica de calcular los cuartiles dando intervalos, aunque deberíamos idealmente calcular el valor exacto de estos parámetros de posición. Existen técnicas avanzadas para poder calcular esos valores exactos cuando los datos son agrupados.